Bueno, Señor les bendiga a los que ven y escuchen este video o audio. Aquí estoy con el hermano Yusef. Yusef, saluda. Hola, hola hermano, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que estén muy bien. Yo estoy feliz acá, un día más. Hace tiempo que no nos veíamos, hace tiempo. Hace tiempo. Vamos a hablar entonces, hermano, de la ley y eh, me estaba mencionando, ¿verdad? Estos temas recurrentes, ¿verdad? Teocracia. ¿Realmente es posible vivir un gobierno bajo el Señor? Estas cosas así, hermano, y no sé, aclárale a usted antes de yo meter la pata. Ah, ay, 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 me entregó Yo lo ¿cómo voy, se llama el instrumento? El tridente caliente me lo entregó. yo creo que mencioné tres Eh, cosas, así que puedes coger una y podemos ir, yo puedo ir preguntando y trabajando. bueno, podríamos empezar a comentar un tema que nunca deja de ser polémica en el ámbito en el que nos manejamos, entre los cristianos, incluso entre los no cristianos, y que está muy en boga últimamente, que se está dando muy fuerte, que son dos temas. Uno, desde el ámbito cristiano, ¿no? de la iglesia, el tema de la teocracia, de la teonomía. ¿Va? Y por otro lado, de forma paralela, en el mundo no cristiano, se está dando la discusión del tema de la anarquía, en especial del ando bien fuerte. Y aunque parezca que no tienen relación alguna las dos corrientes que están ocurriendo, ¿verdad? En este tiempo, corrientes que son de pensamiento, no tanto de movimientos políticos, sino de que la gente va dándose cuenta o va... eh, fíjense que hace unos años atrás, 10 15 años, ¿verdad? 20 si queremos alargarnos más, los que, los que tenían el control de la información, qué información llegaba a los ciudadanos, era básicamente el Estado, quienes controlaban la televisión, decían qué es lo que se podía transmitir o qué no, ¿verdad? Estaban los canales nacionales, el TV cable era una cosa, hace 20 años, por lo menos en mi país, era algo muy difícil de acceder. Lo más común es que el que tenía cable estaba colgado, ¿verdad? ¿No? Pero estaba todo más o menos controlado por el Estado, más o menos. Siempre había como algunos canales de información que traspasaban otra idea de lo que el Estado no quería que se traspasara. ¿Va? El Estado se presentaba así entonces, en ese tiempo, como el único que poseía la autoverificación, que era él el que verificaba todas las cosas y él se verificaba a sí mismo, nadie lo verificaba a él mismo, ¿verdad? Entonces, esto ha empezado a cambiar en los últimos tiempos con las redes sociales, con la internet, con que todos tenemos un celular en la mano, ¿verdad? Un celular inteligente, un computador, acceso a todo esto. Y si se fijan, cada vez menos los estados o los políticos poseen el control de estos medios, lo desean, ¿no? De hecho, se hacen grandes asambleas en la ONU, en estos congresos que se hacen, ¿no? Entre millonarios que quieren manipular nuestras vidas. eh, Se hablan sobre la información falsa y todo este cuento. Es porque han perdido el control de la información, lo han perdido, ¿verdad? Fíjense que este deseo de controlar la información no es meramente algo exclusivo de los estados, es también de las iglesias. La Iglesia Católica Romana, en muchos episodios de la historia, quiso controlar la información, ¿no? En algunos periodos más que en otros, ¿verdad? Siempre fue más o menos tolerante, eso hay que reconocerlo. La Iglesia Católica Romana siempre fue más o menos tolerante, de hecho, podría haber tolerado a Martín Lutero y lo toleraba en sus comentarios a Romanos, su exposición a la carta a los romanos. Él cuando expuso la carta a los romanos, él seguía siendo un sacerdote y nadie se espantaba y no causó grande furor por sus comentarios en los primeros capítulos de Romanos.
el problema de Lutero fue otro, fue cuando se levantó contra la tiara, Contra la ¿verdad? política, el poder, sí. Pero es verdad, Cuando se metió con el poder, ¿no? No cuando se puso a exponer la doctrina de la salvación por la fe. exactamente. Aunque los protestantes crean esto último, no es cierto. Es cuando se metió con la política, cuando empezó a traer un mensaje distinto al oficial, al que se permitían oficialmente de la política. Entonces, lo que quiero hacer ver es que el control de la información siempre ha sido un deseo. ¿Se recuerdan? Se me vino a la mente ahora inmediatamente este hombre que señala el apóstol Juan en su tercera epístola, me parece que es. Se me olvidó el nombre, no me recuerdo cuál es el nombre que era, pero uno que no dejaba que llegasen enviados de los apóstoles o otros hermanos a la iglesia y que los echaba. ¿Y por qué los echaba? Porque quería controlar la enseñanza, ¿verdad? Y eso es lo que hemos, yo creo que todos los cristianos hoy en día tienen más o menos una experiencia parecida en las iglesias, en la que los pastores no permiten que las ovejas, por decirlo así, estudien, analicen un tema distinto al que ellos enseñan. A mí me pasó algo personal, no sé si se lo he comentado, hermano. Diótrefes, Cuando yo hermano. estudiaba... ¿Ah? Es contra Diótrefes. Diótrefes, ese mismo, Diótrefes, Sí. que quería controlar todo en la iglesia, todo lo que se enseñaba. Y hay miles de Diótrefes en la historia de la iglesia y hoy en día. La cosa es que, por ejemplo, para dar un ejemplo personal, yo estaba estudiando teología y yo estuve desarrollando mi escatología y me acuerdo que yo estaba estudiando en una facultad teológica dispensacionalista. Y cuando cambié del dogma dispensacionalista y empecé a defender o a enseñar o a proponer incluso a discutir otra escatología, en ese momento era la milenialista, eh, me dijeron que no me podían darme la licenciatura de teología. Así me dijo, hablé con el director habló conmigo, tuvimos unos debates y me dijeron que no me iban a entregar la licenciatura. ¿Por qué? Porque había un control de lo que se enseña. Sí. ¿Entiendes? Un control oficial de lo que se cree oficialmente y no se puede enseñar otra cosa que sea eso. Bien, bien explícito, ¿verdad? Bien todo dibujadito, o sea, todo escrito y todas las cosas. La cosa es que ese deseo siempre ha estado. Ahora, la pregunta es lo que nos debemos hacer. ¿Dios le ha dado esa autoridad a las personas, ya sea político, a los pastores, a los maestros, de controlar la mente y lo que creen, las ideas de las personas? O sea, una pregunta que no deberíamos, sería bueno hacerla. Y la cosa es que, como hoy más que nunca se ha liberado esta información y ahora tenemos acceso a cualquier tipo de maestro, desde un chamán hasta hasta esta señora que se comunica con los aliens, ¿verdad? A cualquier gurú que nos encontremos, hasta incluso digamos, acceso a los, digamos, grandes maestros y doctores en áreas de distintas ciencias, ¿no? De distintos conocimientos. Ujú. Entonces, esto no favorece al deseo de controlar lo que se cree en mi club o en el Estado, ¿verdad? En lo que hay. Sí, hay un Y, descontrol de la información. pero ese, O ese, ese sea, es el, esa es la forma en que ellos lo traen. Ellos van a Es el decir, concepto, es el concepto que hay, el descontrol. Pero, ¿quién le dijo a usted que tenía que haber un control? claro, ¿Me entiendes? ¿De dónde sale esa idea de que tiene que haber un control de sobre Adán, las ideas? de Adán cuando comió del árbol que quería el conocimiento del bien y el mal, y él quería manejarlo él. Esa, esa es ¿cómo decirlo? A lo que quería llegar con toda esta charla o cháchara que metí. Es ¿por qué ese deseo, hermano, de querer controlarlo, de querer controlar todo lo que se cree, lo que piensa el hermano, y si o mi prójimo, y si no piensa tal y como creo que debería pensar, lo mejor es sacarlo? ¿Por qué?
Ojo, no se confunda, que no se me confunda con la pertenencia al pacto, ¿verdad? A la fe cristiana. Si alguien aquí, por ejemplo, a un hermano que niegue de repente la divinidad de Cristo o niegue la fe, apostate a la fe, a ese hermano hay que excomulgarlo y la excomunión significa no sacarlo de la membresía de un club, no de una institución. Significa que no se va a tener relación alguna con aquella persona. Relación alguna no se puede tener con aquella persona porque ha blasfemado en nombre de Cristo, porque es un apóstata, ¿verdad? Pero fíjense, y se me viene a la mente un conocido de redes sociales, un influencer, que, que había hace tiempo que era un pastor cristiano, se me olvidó el nombre, que era era liberal en el sentido teológico, liberal teológico, pero era cristiano y tenía teníamos varios amigos en común y más o menos lo seguían y lo consideraban cristiano. Y él abandonó la fe. Él declaró en un momento, dijo, yo abandono la fe, dejo de ser pastor porque ya creo que ya pasó esta etapa en mí. Trató súper mal la doctrina de Cristo, la fe misma, la basurió en términos reales. ¿Y sabes qué me encontré, hermano? Que ningún cristiano de todos los que yo conozco en las redes sociales, nadie le llamó mucho, todos estaban así como que, oh, le llamó la atención el tema que dejó la fe y todo, pero nadie lo trató como las escrituras ordenan que se tiene que tratar a un apóstata de la fe, que con los tales no debemos tener comunión alguna, relación alguna con él. Es un perro que volvió a su vómito, ¿me entienden? Pero fíjense que aquel que llega a cambiar en una opinión, en una doctrina que no es fundamental, como por ejemplo el caso que está pasando, que es polémico, eso lo reconozco, el caso que está pasando con Gary DeMar, ¿no? Que se hizo ahora preterista total. No le he seguido tanto, pero creo que abrazó el preterismo total Yo no estoy muy hace seguro, poco. hermano, pero creo que está cerca de eso, sí. Sí, creo que no lo he seguido tanto, pero la cosa es que se parece un poco a lo que está enseñando el preterismo total. La verdad que en esa doctrina la escritura no están, o sea, no son del todo así como categóricas en decir que si no cree en que la venida de Cristo es futura, tiene que ser excomulgado, ¿verdad? Yo no me atrevería yo a llegar a ese nivel. Pero ¿qué es lo que sí están dispuestos todos los creyentes? Como no se someten a la, digamos, a la regla o digamos, al dogma creado, porque hay que diferenciar dogma de la revelación, ¿verdad? El dogma actual prácticamente se busca excomulgar, no tener comunión con él. ¿Ya? Entonces, llegamos al fin y al cabo a tener un control, a buscar un control, pero en términos del hombre, en términos del humanismo, ¿verdad? Y de toda esta vuelta que yo he estado que quería hablar es ese deseo, hermano, de controlar, ese deseo que tenemos de que todo esté bajo un control, que esté bajo un dominio, pero un dominio no de Dios, no un control divino, sino un control inmanente, que tiene que haber una agencia, que tiene que haber una autoridad humana que controle lo que está pasando aquí. ¿Entiendes? Y eso se da también en el ámbito, por ejemplo, no solamente de la iglesia, sino más que nunca en el ámbito de la sociedad. Eh, Decimos que alguien tiene que decir lo que es dinero, alguien tiene que decir la tasa de interés, ¿no? Alguien tiene que decir lo que es la ley, ¿verdad? Tiene que explicitarla, escribirla, si no, no sabemos qué es ley. No, si no, no vamos a saber qué es ley. Alguien tiene que hacer algo, ¿verdad? Claro, Y ese deseo, mi hermano, es lo que está en contra total de lo que es la teocracia, mi hermano. Ese deseo del hombre de controlar las cosas es el deseo cainita. Es el deseo de, mira, si tú no estás de acuerdo conmigo, te mato y si no puedo matarte, pues te dejo afuera de mi ciudad, afuera del control de lo que yo controlo, de mi soberanía, ¿verdad? Y por tanto, cuando ya los hijos de Caín, por decirlo así, para hacer una analogía, los hijos de Caín llegan a controlar todas las tierras y a establecer su soberanía en toda la tierra, en todas las tierras del mundo,
que serían, digamos, los políticos, los estados, eh, te obligan a una inclusión forzosa, te obligan a incluirte forzosamente a esa sociedad, a esa comunión, te obligan a tener comunión con ellos. Y esa es una integración forzosa. Lo mismo que es con la integración forzosa que pasa con la membresía obligatoria, que si tú no eres miembro de un club, tú no eres cristiano. Si tú no eres miembro de alguna nación, si tú no tienes carnet, no tienes nacionalidad, tú en realidad no eres un ser humano, tú eres un animal, ¿verdad? Porque lo único que nos Como diferencia, Aristóteles, claro. ¿me entiendes? Es ese deseo del control, ese deseo de controlar todo. Y cuando de repente llega un anarcocapitalista con fundamentos cristianos, aunque no sea consciente de ello, como Hans Hermann Hoppe, como Miguel Ancho Bastos, como Jesús Huerta de Soto, o llega de repente un anarcocristiano como yo, o como lo fue Rusduni en sus últimos tiempos, ¿no? Aunque ahí tenemos que hacer algunos matices, tenemos que conversar algunas cosas con respecto a eso, pero en términos prácticos, cuando llega alguien que presenta la teocracia, ¿qué es la teocracia? Sino que es una proposición de decir, no debemos hacer integración forzosa de las personas. No debemos, digamos, obligar o controlar de forma unitaria una sociedad, que nosotros somos una nación, los cristianos, que nosotros ya somos una nación, no necesitamos un Estado, no necesitamos un presidente, ya tenemos un rey, nuestro Señor Jesucristo, ya tenemos una ley, ya tenemos un orden, ya somos una nación. Y esa nación, o la política de esa nación, ya está construida. El ejecutivo, el legislativo, digamos, el presidente, ¿cómo se dice la otra? El ejecutivo, el legislativo y Judicial. el judicial, ya está en nuestro soberano. Dios nuestro Señor, ¿verdad? Ya está en Él. Y Él ha delegado ciertas funciones, sí, pero son claras y limitadas, ¿no? Eso es lo que proclama la teocracia, una total limitación del poder inmanente del mundo, que es muy parecido, y de hecho no podría existir sin el cristianismo, a lo que proponen los anarcocapitalistas. Esto es la limitación absoluta, digamos, o la negación absoluta de un poder absoluto en la historia. Eh, Me perdonan la redundancia, pero es la negación de un poder absoluto en la historia, y es lo que se dice de parte de nosotros, lo que aquí proclamamos es que ninguna agencia humana, ningún hombre tiene una autoridad absoluta y tiene un poder absoluto sobre los hombres. Y eso no lo pueden aceptar los cristianos hoy en día, la sociedad hoy en día, porque han sido enseñadas en la idea de este poder controlador total que es inmanente, que tiene que estar acá y que tiene que haber alguien que ponga ese orden. Y cuando decimos que alguien tiene que ordenar aquí, a él le estamos entregando todo dominio, toda soberanía, todo poder en la tierra. No alcanzan a decir en el cielo, ¿verdad? Porque no son tan descarados para decir que en el Claro. cielo, pero sí tiene todo poder en la tierra. Sí. Cuando ese poder, ¿a quién le fue dado, mi hermano? ¿A quién le fue dado ese poder? Todo A poder. nuestro Señor. A nuestro Señor. Ya tenemos un soberano. Entonces, ¿por qué queremos otro? Y si Esa es buena Cristo, pregunta. Esa es si, buena pregunta. si Cristo siendo soberano, siendo el que tiene la autoridad legítima y absoluta, el todopoderoso, el que tiene todo poder, no es que tiene algún poder o casi todo, lo tiene todo. Si siendo Él todopoderoso, ¿por qué Él no ha actuado como actúan los todopoderosos humanistas? ¿Por qué él no exige, digamos, no tiene policía que persigan a las personas para que cumplan eh, todo el código de la ley? Todo, como lo hace el estatismo, ¿no? Porque el estatismo se supone que el ejecutivo y las fuerzas policiales de dominio están llamadas a que buscan a que se ejecute toda la ley, y que la ley debe ser cumplida en su totalidad, y quienes no la cumplan deben ser sancionados.
Ese es el espíritu del estatismo. Lo que pasa es que no se puede cumplir, obviamente, porque el Estado no es Dios, es un falso Dios, ¿verdad? Pero lo que se busca es que se deberían ejecutar todas y cada una de las leyes. Y si no se hace, tiene que haber sanción, ¿verdad? Tiene que haber, porque una ley que no tiene sanción no es ley, ¿verdad? Pero si nuestro Señor Jesucristo no delegó ese gobierno absoluto a los hombres, ¿por qué pedirlo a los hombres, un gobierno absoluto? ¿Por qué exigirlo? ¿Entiendes? De ahí Ahí, viene, díganos. ahí viene, hermano. Muchas personas lo que hacen es que confunden, confligen o mezclan el hecho de que algo tiene que estar organizado, ordenado, estructurado de cierta forma. De hecho, yo sostengo que lo que la gente está persiguiendo realmente es uniformidad. Es que todo tenga una misma forma. Todo esté dentro de una misma forma. Así, Claro. piramidal. Am, em, y confunden entonces el que si las cosas no tienen esta forma jerárquica, que por eso presenté, ¿verdad? La pirámide, pues entonces no es ordenado y Dios es un Dios de orden y toda esta cuestión que se habla, ¿verdad? Am, si usted dice una palabra como anarquismo, por ejemplo, hermano, cualquier persona va a decir, eso significa desorden, eso significa caos, eso significa que realmente Dios no es el que tiene el control, sino que es el hombre el que tiene el control. Pero mira qué interesante eh, que realmente lo que estamos trayendo es que es lo contrario. Cuando el hombre toma en sus manos el control que no le toca, puede presentarle algo bien bonito, una oficina que se llama la policía, que tiene estos agentes. Y estos agentes de la policía son agentes del orden, el orden, ¿verdad? Y el servicio para mantener todo, y así sucesivamente, hermano, yo me encuentro con cuanta expresión con diferentes formas de esto mismo. Y yo quería comentarle eso porque yo sé que esa es la objeción número uno. Esa es la objeción número uno. Y lo que no acaban de ver las demás personas es que nosotros no estamos hablando de orden versus desorden. Nosotros estamos hablando del orden de Dios versus el orden del hombre. Y Ujú. nosotros definitivamente nos paramos al lado de nuestro Señor, el cual Él construye su iglesia, por ejemplo. Por ejemplo, Él es el que construye su iglesia. No dice ustedes construirán mi iglesia. No, Él nos manda a nosotros a seguir la justicia del reino. Él construye su iglesia. Nosotros debemos perseguir la justicia del reino y llevar las buenas noticias y, ¿verdad? El evangelio y todo esto, discipular. Pero Ujú. Él es el que se encarga del orden. Pero eso no. Eso, eso es confiar mucho. No podemos confiarle mucho al Señor. ¿Usted sabe, hermano, de dónde sale esa idea de orden que usted está señalando? De esa idea de que las agencias humanas o el orden tiene que venir de parte del hombre. Eso viene de la fe humanista de la Revolución Francesa. Usted sabe que la Revolución Francesa fue un producto de la masonería total. Y la Sí, masonería tiene la visión deísta, de un dios que era el principal arquitecto, ¿verdad? Que entregó la sabiduría, entregó la forma de cómo ordenar el mundo, pero ese dios se fue, está allá lejos, ¿verdad? Es la sabiduría, todo el tema de toda la cuestión, ¿verdad? Pero eh, se fue y no tiene inmanente, es totalmente ascendente. Y el hombre es el único que tiene el deber, digamos, de traer orden desde la inmanencia. El hombre tiene que inmanentar el orden, ¿verdad? No es que viene de arriba. El orden. De arriba el Dios ya entregó, por decirlo así, ese Dios que señalan ellos, entregó, es como el arquitecto, entregó los planos, la sabiduría, ¿verdad? Las herramientas, pero es el hombre el que tiene que traer el orden. Y fíjese usted, mi hermano, usted que es profesor de historia, más lo va a identificar.
Europa, antes de la Revolución Francesa, era un completo desorden para la mente del hombre actual. Tremenda En forma cuanto de a traerlo, su... hermano. Tremenda forma de ¿Cómo? traerlo, porque que eso es una tremenda forma de traerlo, porque es cierto. Aquella Europa para nosotros hoy en día sería un caos. Un completo caos. Y aquí, ¿quién ordena? ¿Y quién trae orden en esto, no? ¿Dónde está Putin y ¿Verdad? el otro? ¿Verdad? Sería a la mente del hombre moderno que es humanista, que hereda la enseñanza del hombre ilustrado, ¿verdad? De este hombre humanista de la Revolución Francesa, que es totalmente anticristiano. Si ustedes se fijan, entonces analiza lo que hizo la política francesa, que el Estado francés, ¿verdad?, llevó a cabo. Si usted ve en Francia, usted va a ver las calles todas a medida, todas en regla. La plaza, digamos, de los príncipes en Francia tiene todo una geometría perfecta. Todo está precisamente calculado por el hombre. ¿Por qué? Porque eso expresa la fe de que el hombre es el que gobierna de forma absoluta, inmanentiza el control en su agencia, por decirlo así, y llega a ordenar de forma divina casi, ¿no? Como el deseo de Robespierre, ¿verdad? De ordenar de forma divina todo la sociedad. Y de ahí viene la idea de la ingeniería social. Todo este tema que supuestamente los cristianos se están oponiendo, pero al fin y al cabo siguen legitimando, porque siguen pensando y viviendo en términos del humanismo, y en específico del humanismo masónico. Entonces, eh, esto que usted señala, esta visión de que todo tiene que tener orden, regla, todas estas cosas, es una visión totalmente humanista. Pero antes de la Revolución Francesa, mi hermano, usted ve, por ejemplo, Londres, si uno se mete en el Google Maps y ve las calles de Londres y las direcciones y todo eso, entonces es un desorden, es un caos. Las calles van como quieren, ¿verdad? Van para allá, para acá, las curvas, no hay manzanas, por decirlo así. Es muy difícil encontrar manzanas más que las construcciones más modernas, ¿verdad? Ya las más, ya cuando el Estado se proclamó como Estado providencial, ¿verdad? Que planifica, predestina el plan regulador de cómo tiene que, digamos, avanzar esta sociedad, cómo se va a construir esta comuna o esta ciudad. Pero si usted ve los barrios más antiguos, te va a ver que eso era una expresión de lo que hacían los vecinos y los dueños del lugar. Y no había ahí un ente regulador. ¿Ven? Entonces nosotros tenemos la mentalidad masónica, la mentalidad humanista de que tiene que haber un ente regulador, pero ese ente regulador no es Dios. Es el político, es la agencia del político, es alguien que es el que tiene el conocimiento científico. Esto es lo que nos heredaron los franceses, esta visión. Los franceses, por supuesto, ateos, ¿no? Los, los grandes cristianos que tuvo la mal llamada nación francesa, porque eso era un cúmulo de naciones, ¿verdad? Que después le pusieron el nombre Un de Francia reino, y, un imperio, básicamente. Claro. claro. Entonces, al tener esa mentalidad, claro, interpretamos incluso, mi hermano, incluso interpretamos la Biblia con esta mentalidad. Y creemos que Israel está uniformada. Cuando en Israel, si vemos en realidad, estudiamos cómo se organizaba Israel, era un completo caos. Era un completo caos. Entonces, cuando leemos el libro, por ejemplo, de los jueces, y que dice cada uno hacía lo que bien le parecía, creemos y lo traducimos en las categorías que tenemos en nuestra mente actual, en la configuración que nos pusieron los humanistas, y decimos, cada uno hacía lo que hacía, que quería porque no había un rey humano que impusiera orden. Cuando en realidad lo que está diciendo el libro de jueces es que cada uno hacía lo que quería porque no estaban reconociendo que Dios es rey, porque Dios ya se había proclamado como el rey de Israel. Eso lo vemos claramente en Deuteronomio, en el pacto, ¿verdad? E incluso en, Claro. en los días de los jueces hubo un rey, un rey humano, ¿verdad? Y lo único que trajo fue más Desastre. sufrimiento, más guerra, más dolor, ¿verdad? Pero como tenemos esta configuración, este chip, ¿no? Los algoritmos que tenemos, ¿verdad? Es para traducir las cosas en las categorías que tenemos.
no podemos ver de otra forma al mundo que no sea que alguien que esté mandando y organizando y una agencia, un ente regulador que ponga en orden las cosas. Y no nos podemos imaginar otra cosa. Por ejemplo, yo le propuse o sea, yo conversando con otros hermanos, les dije, oye, pero como buenos cristianos, es más, si ustedes se dicen liberales, ¿no? Y se creen políticamente liberales, ustedes deberían estar, digamos, a favor de la secesión. Esto es de estar en contra de la integración forzosa. Y me decían, pero ¿cómo? ¿Y cómo se organizan las cosas? ¿Cómo? No lo podían concebir porque tenían la misma mentalidad, hermano. Pero ¿cómo lo hizo la iglesia en los días de Roma si no es a través de una secesión práctica? Esto es de no estar con el gobierno de Roma. Tampoco era estar en contra, sino que, oye, déjame llevar a cabo mi política de mi reino, ¿verdad? De mi nación. Claro, a Roma no le gustaba, ¿por qué? Porque Roma también tenía esa mentalidad de que debía ser el poder centralizado y que había un soberano que era el César, ¿verdad? Y que no iba a permitir tal cosa, ¿no? Pero la iglesia actuó de forma práctica como una nación que se estaba secesionando de Roma. ¿Verdad? Que al fin y al cabo Roma, para no terminar en el completo olvido, tuvo que hacerse cristiana, ¿verdad? Porque la iglesia cristiana es lo que estaba. En realidad podríamos decir que el imperio moribundo de Roma, eh, es- digamos, se convirtió al cristianismo y eso le dio, digamos, más vida, pero la pregunta es si siguió siendo Roma. A mí yo diría que murió Roma, dejó de ser ese imperio. Solo que, claro, como era la misma nación, la misma etnia, seguimos pensando en términos como que era Roma la misma de siempre, ¿verdad? Lo que yo observo ahí siempre es que se trató de transferir el poder de, de- de una cosa a otra. Y, y por eso es que hablamos de Roma como el imperio y después empezamos a hablar de Roma como la iglesia. Eh, Claro. Trataron de transferir la misma forma en que se hacían las cosas en el imperio romano a la iglesia y por eso no fue del todo exitoso, pues porque realmente la iglesia no tiene el interés de gobernar con la espada, ¿verdad? Pero aún Mm. así, pues se preservó, yo pienso. Pero hermano, yo quería hacer una salvedad, porque siempre mencionamos estos temas, decimos, por ejemplo, que estas son ideas de la ilustración y entonces mencionamos la Revolución Francesa, pero siempre dejamos a la otra cara de la moneda. La otra cara de la moneda es la ilustración escocesa. Ah, claro, Entonces, también. la De ilustración hecho, escocesa de nos... hecho, las ilustraciones escocesas son los padres de los masones, en realidad. Ahí nació la masonería. Entonces, cuando venimos a ver, hermano, y es algo que les recomiendo que a los que lean, a los que estén escuchando esto, lean por lo menos, yo les recomiendo por lo menos el primer capítulo del libro de Gary North que se llama Conspiración en Filadelfia. Conspiracy in Philadelphia. Dice The Broken Covenant of the US Constitution. Eh, el hermano North ahí da para mí cátedra de que realmente la ilustración tiene dos caras. Estaba el ala, ¿verdad? Anglosajona con representantes de ¿cómo se dice? Ex presbiterianos, que eran deístas ahora y eran unitarios todos, y por ahí se Ujú. coló a través de Newton y todas estas cosas, se cuela la masonería, se cuela la alquimia, que de hecho, hermano, todo esto son proyectos para el hombre tratar de trascender, pero el hombre no puede trascender. Y la otra cara, pues sabemos que es el ala católica, ex católica, diríamos, el ala ex católica, que es entonces que es más colectivista. Lo que pasa es que a nosotros nos gustan nuestros paganos escoceses nos gustan más, porque ellos son individualistas. Pero entonces los colectivistas no nos gustan tanto y por eso, pero realmente los dos son dos caras de una misma moneda, igual de paganas, y son las que nos heredan. Entonces, por ejemplo, la Constitución de Estados Unidos. Les recomiendo ese capítulo porque no le explica muy bien de por qué realmente la Constitución de Estados Unidos no es un documento cristiano, no lo es. Por lo mismo que usted está diciendo, hermano, porque el hombre se puso a sí mismo como el trascendente.
el hombre se puso a sí mismo, bueno, no se puede poner como trascendente, ¿verdad? Pero eliminó, decimos, no, ahora nosotros, No, porque es que niega la trascendencia de poder, de que el poder, claro, no son tan descarados de llegar a decir de que Dios no existe o el poder de sí, Dios no es, sino que dicen que Dios es tan trascendente por eso es que son deístas, ¿no? sí, Dicen que Dios es tan excelso, tan majestuoso que no se va a rebajar a venir al mundo a involucrarse, ¿verdad? ujú. Pero nos dio el plan, ¿verdad? Nos dio las herramientas para poder nosotros inmanentizar ese poder absoluto y llevarlo a cabo y ordenar el mundo. Por eso es que los escoceses y también la ilustración francesa, que tienen un origen en común, por supuesto, que son ambos masones, pero tienen esa visión de la matemática, esa visión de la geometría, ¿verdad? Pero la visión religiosa, idólatra, que idolatra esas cosas como lo hacía, por ejemplo, Pitágoras con su escuela Exactamente, Pitágoras, exacto, ¿no? Que era una secta religiosa, ¿no? No es que ellos eran matemáticos como hoy entendemos que es un matemático, ¿verdad? Cosa que no nos dicen en el no, colegio. no, era ocultismo completamente, Era una secta, era una sí, religión. sí, Entonces, en ese mismo sentido lo veían estos masones o estos ilustrados, y con ese poder, como alquimia, por decirlo así, secreta, iban a poder ordenar el mundo. ¿Entienden? Eso es entonces, eso nos heredaron a nosotros, que al fin y al cabo, como hemos conversado en otro lugar, creo, cuando hablamos acerca del nominalismo, de cómo llega al fin y al cabo a ser colectivista, inevitablemente, ¿no? Lo- lo- los ilustrados escoceses, como también los masones franceses, o los ilustrados franceses, llegan a lo mismo por distintos caminos, sí. pero van a llegar al mismo. Esto es un control unitario sobre toda la población, que va a llevar a una uniformidad. Y por tanto nosotros, cuando hablamos del americano, tenemos en nuestra mente que el americano es de una manera. Pues tiene que ser uniforme, ¿verdad? Todos los americanos son iguales, tienen la misma cultura, ¿verdad? Lo mismo en mi país, Chile. El chileno es el chileno, pero no es así. No es así, porque si tú te juntas o conoces a un chileno del norte, de Atacama, Arica, vas a encontrar una persona con una cultura muy distinta, van con el mismo lenguaje, ciertas cosas parecidas, pero va a ser harto distinto a que tú te juntes con un chileno de más al sur, de Punta Arenas, de Coquimbo, perdón, de, no sé, hasta de Concepción, ¿verdad? Y si te encuentras con un santiaguino, va a ser totalmente distinto. ¿A dónde está ahí el chileno? ¿Verdad? Pero la idea es que ese orden genera, por decirlo así, al hombre chileno, ¿verdad? Y el chileno es de una manera, ¿por qué? Porque está creado, por decirlo así, por este orden, por esta cultura que maneja, por supuesto, algún poder. Y, y cómo sabemos que ese poder es el Estado, porque el Estado tiene lo que llama un brazo de cultura, que le llama el Ministerio de Cultura, ¿verdad? Tiene el currículum escolar, tiene el poder de decir qué es lo que es el currículum escolar, controla la educación, es el que certifica la educación, ¿verdad? Acá en Chile, sobre todo, eso es bien fuerte, el tema de la certificación estatal de las universidades, ¿verdad? Es súper fuerte. Una universidad que no esté certificada por el Estado es muy mal vista. De hecho, no duran mucho, no duran demasiado. Porque el chileno tiene esa mentalidad de que tiene que estar certificado por el Estado. Sí, 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 claro, claro, claro. Acá se parece bastante, acá se parece bastante. Así que Claro. tenemos, hermano, que entonces el hombre, al tratar de imponer su orden, le llama desorden a, a la cooperación que emana del pacto del dominio, hermano. Mm. Porque el Señor nos llamó a ejercer dominio, pero no nos dijo en el lugar que está, sino que tiene que esparcirte. Donde quiere que vaya el hombre, va a someter aquello que el Señor lo llamó a someter. Pero, pero al estar cada cual en un lugar geográficamente diverso, nosotros tenemos la capacidad de intercambiar.
¿verdad? La obra de lo que el Señor le ha puesto en nuestras manos. Y, y así sucesivamente podemos hablar no solamente del comercio, podemos hablar de intercambiar lenguaje o lo que usted quiera. Y Mm. eso es un orden. O eso, o eso es un desorden. Eso es un orden. Ah, Que fíjese, pero no es, tú fíjese, sabes. hermano, este tema de que es un tema que a mí me gusta mucho y que quisiera profundizar mucho más también, el tema de, políticamente hablándolo, el tema de la secesión. eh, de la no integración forzosa, de negar esa integración forzosa y de permitir la legitimidad de decir, oye, nosotros no queremos integrarnos con ustedes, nosotros queremos separarnos de ustedes, ¿verdad? Tener esa libertad, al menos la libertad de poder decidir aquello, no la obligación, la libertad. Si usted quiere participar, está bien. Pero ¿qué va a pasar si esto se pudiera llevar a cabo, mi hermano? Lo primero que dicen o acusan, no, es que va a haber un desorden total, una anarquía y todo el cuento que dicen. Pero hermano, yo siempre me pregunto, ¿acaso no hemos visto el tremendo desorden que hay en el mundo? En el modelo que se dice que tiene que tiene que estar para que no haya ese desorden. O sea, a mí me dicen que sin Estado, sin este orden que impone el Estado, estaríamos matándonos unos a otros, estaríamos robándonos unos a otros. Y oye, no, estamos todos los días viendo eso. No estamos viendo cómo los seres humanos se matan, pero y está el Estado presente, o sea, No, y ¿verdad? no es el Estado el que provoca eso. También puede ser, es un tema que también no sería bueno conversarlo, porque si lo hablamos ahora vamos a estar una hora más, hermano. Pero es interesante los efectos que tiene que el Estado ejerza todo el dominio, ¿no? Una de las implicaciones es eso, que causa la violencia entre los seres humanos. Pero la situación es que, mi hermano, lo que quiero llegar al punto, que si la iglesia pudiera tener la libertad de secesionarse, de separarse y de ser independiente, ¿verdad? Políticamente hablando, ser soberana de sí misma. Una blasfemia decir esto, pero para los que quieran entender en términos políticos, ¿verdad? Tener soberanía, independencia del Estado o de otro grupo. Eh, Fíjense, hermano, y la iglesia ejerciera el dominio al cual ha sido llamada, la iglesia sería capaz de conquistar al mundo y la iglesia lo ha hecho en la historia. Es que esta es la cosa, yo no estoy proponiendo algo que sea teórico o quizás en una de esas salga. Es lo que hizo la iglesia en el mundo. ¿Cómo me explicas tú que 12 hombres, ¿verdad? Empezando con la obra de nuestro Señor Jesucristo y luego los 12 hombres que dejó él, trastornaron el mundo y lo cambiaron totalmente? ¿Cómo me explicas tú eso? Y lo hicieron de forma independiente de las naciones, de los gobiernos, de los agentes reguladores del mundo, ¿verdad? Incluso oponiéndose a los agentes reguladores del mundo. Y cómo es que Europa fue transformada al cristianismo con esta forma de que la iglesia llevó a cabo su misión y la misión de la iglesia no es la que está llevando a cabo hoy, no es la de meramente ir a dar un domingo, a dar el sermón y que se porten bien y que sean buenos ciudadanos, sino es la de construir un reino, la de construir una civilización. Y eso es lo que hizo la iglesia en la historia. ¿Verdad? A menudo se dice que nosotros no podemos, digamos, se dice que no podemos obligar a los no creyentes a que se sometan al cristianismo, y tienen razón, la escritura no nos permite hacer tal cosa, pero ¿por qué si le damos esa licencia, por decirlo así, ese poder a los paganos? ¿Por qué si se lo legitimamos? ¿Por qué por qué si decimos, no puede haber una teocracia? Porque si hay una teocracia, confundiendo todas las cosas, por supuesto, porque esto es lo que hacen ellos, si hay una teocracia vamos a llegar a todos a ser cristianos y lo vamos a perseguir. Bueno, ¿y yo por qué no me puedo salir del Estado? ¿Por qué yo tengo que seguir pagando impuestos? ¿Por qué me obligan a pertenecer a eso? ¿Y por qué tú, siendo cristiano, que niegas la teocracia porque supuestamente harían eso, porque tú defiendes al político? ¿Por qué defiendes al Estado? Por qué lo legitimas haciendo lo que tú condenas que supuestamente que sería la teocracia? ¿Me entiendes el razonamiento? Claro, hermano.
Sí. En otras palabras, no, yo no quiero vivir bajo tu Dios, yo quiero vivir bajo mi rey. Exactamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la implicación de vivir bajo Cristo, que es lo que no querían los escribas y los fariseos, es reconocer su decadencia espiritual y además de reconocer bueno, su bancarrota espiritual y de decir, ¿saben qué? Debemos retomar, bueno, en este caso no retomar porque nunca la han tenido, pero tomar una responsabilidad que nunca hemos tenido. Porque una de las cosas que hace el Estado, una de las implicaciones que tiene la existencia misma del Estado, es la destrucción de la responsabilidad del hombre, la destrucción del dominio del hombre y de la responsabilidad y por tanto de su libertad, porque la libertad es la otra cara de la responsabilidad. A mayor libertad, mayor responsabilidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa con las personas o la gente moderna, el pensamiento actual? Que aborrecen la libertad, aborrecen la responsabilidad. Y eso lo ha heredado la iglesia. Y si la iglesia lo entendiera y se diera cuenta que el mejor camino para poder conquistar el mundo en términos bíblicos, ¿verdad? Como nos enseña el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 10 versículos 3 al 6, ¿verdad? La mejor forma es, oye, busquemos promover políticas de secesión y lo podemos hacer pacíficamente. Podemos enviar senadores, por ejemplo, en Chile, no sé cómo es en su país, mi hermano, pero en Chile habemos alrededor del 20% es cristiano. Y si ese 20% se pone de acuerdo en este sentido y empezar a pujar por políticas que permitan la secesión, lo podríamos lograr sin violencia, a través de meramente deliberaciones políticas y cambiar la constitución, las leyes, esas pseudo leyes que llaman del Estado, y promover una libertad de secesión y luego, cuando ya esté, la iglesia tomar su derecho de secesión, ¿verdad? De separarse y de crear su propio gobierno. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no lo Bueno, hacemos? bueno, hermano, la primera objeción que yo he escuchado en ese tema siempre es que Dios no nos llamó a apartarnos del mundo, sino que Dios nos llamó a estar aquí con el mundo, así que pues tenemos que entonces manejarnos dentro de la suciedad del paganismo estatista para poder hacer nuestro trabajo. Hermano, del saque, la verdad es que cuando las personas que dicen estas cosas son los primeros que no tienen ningún interés realmente en cambiar las circunstancias a su alrededor. Pero no sé, le dejo eso. ¿Qué usted cree, hermano? El derecho de Que- secesión implica que nosotros nos queremos apartar de las personas y queremos aislarnos y queremos volver a los monasterios medievales católicos. que tampoco estaría mal, pero a ver, cuando yo digo que la secesión sería un excelente camino para cumplir el propósito de la iglesia, el cual es el discipular a las naciones, enseñar al mundo, ¿verdad? Llevar al mundo a los pies de Cristo, ¿es con qué objetivo? De que la iglesia tenga la capacidad y la libertad de llevar a cabo su misión, esto es de ser la verdadera religión, mostrarse como la verdadera religión de ir en ayuda del pobre, de la viuda, del huérfano, del necesitado, ¿verdad? De discipular, de enseñar. Eso lo podría hacer de manera mucho más eficaz y eficiente, aparte del Estado, porque el Estado es el que certifica, mi hermano. Y el Estado nunca te va a permitir que tú lleves a cabo las políticas del reino de los cielos, porque el Estado no reconoce otro soberano sino él solo, ¿entiendes? Entonces es apartarse, pero apartarse no del mundo, mi hermano. Cuando las escrituras dicen que nosotros no podemos salirnos del mundo porque estamos en el mundo, ¿verdad? Pero la idea que hay detrás de eso es que nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Hay una separación. A esa es a la que voy, no una separación física, necesariamente, que si se tiene que dar, bueno, la hacemos, pero al hacerla va a pasar lo mismo que pasó, por ejemplo, con Alemania, la Alemania oriental y la Alemania occidental, eh, orien- oriental, oye, ya se me cruzaron los cables.
oriental y occidental, ¿verdad? Sí, de la Alemania del Este y el Oeste, sí. Este y oeste, ¿ya? Sí. ¿Qué pasó? Que terminó cayendo la Alemania oriental. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo la gente se convirtió a la visión, a la otra, porque en la que estaban, veían que estaban peor. ¿Qué pasa si nosotros les mostramos una civilización, una cultura, un reino en el que hay verdadera justicia, verdaderamente podemos servir, ¿verdad?, a nuestro prójimo? ¿Qué es lo que va a hacer la gente? Y yo no estoy aquí especulando, es lo que pasó en Roma, ¿verdad? Roma ofrecía pan y circo, mi hermano. Y aún con esa política de pan y circo, los romanos empezaron a irse en patota, como se dice acá en Chile, en tumulto, a la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia les daba verdadera vida. El mundo te ofrece un bono, te ofrece un subsidio, ¿verdad? Te ofrecerá alguna ayuda política que es pasajera, pero no te da la llenura que da el Evangelio, y eso es lo que ofrece la iglesia, ¿verdad? Pero si lo ofreciéramos desde fuera, como lo hacía, por ejemplo, Israel en los tiempos del Antiguo Testamento, en los que Dios no le dijo, yo anda tú a conquistar Egipto, a doblegarlo y oblígalo a que crea en mí, que me tenga como mi ley. No. ¿Cuál era la misión de Israel? Era que sea luz en medio de todas esas tinieblas, ¿verdad? El problema es que Israel después no fue luz. El problema es que Israel se hizo igual que las demás naciones, por eso que Dios lo sancionó y lo castigó, pero su propósito era hacer luz en medio de todas esas naciones, de los asirios, de Tiro, de Sidón, de todas las naciones a su alrededor. Y la iglesia está llamada a eso. Y una de las cosas que podemos hacer debido a que el Estado reclama esa soberanía y reclama todo poder, todo control, es luchar por una política de secesión. Irse por una política de secesión de secesión y decir, nosotros proponemos y tenemos medios, hermano. Están. No lo usamos porque seguimos creyendo en la visión pagana. Es eso, ¿verdad? Pero si se promoviera, si se enseñara, así como los socialistas, al fin y al cabo triunfaron con respecto a los capitalistas, en Sí, el Estado, porque al fin y al cabo las políticas estatales son todas socialistas, todas las políticas del Estado son socialistas, ninguna sí. es de derecha, todas son socialistas, todas, de todos los países. No hay país que no implemente políticas socialistas. Los socialistas lograron esa conquista. ¿Y por qué los cristianos no podríamos lograr esta conquista política? Porque los cristianos somos socialistas. Eso es lo que pasa. Eh, Somos socialistas. Ser socialista no es ser cristiano, pero pensamos como socialistas, no se puede ¿verdad? ser cristiano socialista. Ese es otro tema también a aclarar, porque yo sé que muchos hermanos a lo mejor van a escuchar esto y van a decir, no, pero si el socialismo es bueno, bueno, es un tema también que podríamos tratar de qué es el socialismo, hacer sus definiciones, sus distinciones y todo ese cuento, ¿no? Claro, Pero al fin, claro. en esta conversación lo que me gustaría que quedara claro es que, mi hermano, nosotros como cristianos creemos en que Dios es trascendente, pero al mismo tiempo inmanente. Y Él es el que lleva el orden y el gobierno y la soberanía está en sus hombros, en los hombros de Cristo, como dice Isaías 53, ¿verdad? Que en sus hombros está la soberanía. Eh, y por tanto, no necesitamos una agencia que represente esa soberanía, ni siquiera eso, ni siquiera que represente esa soberanía divina, porque es exclusiva de Cristo y Él no la Mm. comparte, Él es celoso de su gloria. ¿Bien? En ese sentido, que debemos pensar en esos términos y ver, oye, ¿esta agencia acaso no le está robando la gloria a Cristo, nuestro Ujú. Señor? Al reclamarse Señor independiente, ¿verdad? Porque eso es lo que declaran los estados, ser autónomo, ser independiente, primero que nada de Dios nuestro Señor, mi hermano, no tanto de los hombres, sino de Dios nuestro Señor. Esa es la Claro, declaración. ¿Cómo no nos espantamos de esa declaración? Pues porque hemos sido adoptados y enseñados en la versión, ¿no? claro. Y como esto lleva un poco más de 2 siglos, pues lo vemos muy normal, es como la normalidad, ¿verdad? Sí. Esto es lo normal. Cuando en realidad esto es un episodio en la historia de nuestro Señor, que va el día futuro de mañana, nuestros hijos, los futuros cristianos, ¿verdad? Van a ver este periodo como un periodo oscuro, un periodo en que la iglesia cayó
la oscuridad, mi Amén. hermano. Bueno, y segundo lugar, decir que ese deseo, mi hermano, debido a eso mismo, que Cristo es el soberano, ese deseo de querer ordenar la sociedad de forma central, de que esto tiene que estar ordenado como yo pienso que debería ser, ese deseo, mi hermano, es satánico, no es cristiano. Ujú. Es el espíritu el que trae el orden. ¿Va? Y si yo quiero cambiar una sociedad, ¿cómo lo hacemos? No con la violencia del Estado, porque el Estado implica la violencia. ¿Cómo se hace? Discipulando, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, como lo hizo los apóstoles y transformaron el mundo, lo trastornaron, lo dieron vuelta. El mundo estaba vuelta, pero patas para arriba, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hizo los apóstoles? Lo enderezaron, Amén. ¿verdad? Ahora volvió a Amén. estar patas para arriba y lo que tenemos que hacer es enderezarlo. Y hermano, el Señor, a mí me gusta mucho como lo dice Perks en su librito de Discipulando a las Naciones, porque él dice que realmente en cuanto a la reforma protestante, él dice, no hubo tal cosa como una reforma, no se reformó la Iglesia Católica, o sea, como Lutero no reformó la Iglesia Católica. Ellos tuvieron Hubo que una ir, sensación. hubo una secesión, hubo un éxodo. Entonces, cuando el Señor llamó a su pueblo de tierra de Egipto, no los llamó a renovar Egipto, no los llamó a restaurar el oficio legítimo, supuestamente, del faraón. No, los llamó fuera del campamento. No puedes poner vino nuevo en odres viejo, como diría Exactamente. también. Exacto. Entonces, no, y ese es el problema. No, lo que sucede es, hermanos, que lo que hay que hacer es simplemente colocar buen gobernante. Y el Estado no es malo, el problema no es, el problema son los políticos. Lo que hay que hacer es poner buenos políticos en ese sistema y entonces, hermano, nosotros no fuimos llamados a convertir a Faraón, a la oficina de Faraón, en algo bueno, porque nunca lo fue. Al revés, el faraonismo era la usurpación de la trascendencia del Claro. Señor. Entonces, pues no. El Señor, ¿qué hizo? Se llevó a su pueblo y lo puso en otra tierra y ahí le dio una ley para que brillara. Así que lo que está trayendo el hermano Yusef no es nada nuevo. Lamento decirle, Claro. hermano, usted no está trayendo nada nuevo. Claro. Y por último decir, mi hermano, hace poco hice unas publicaciones en Facebook bien polémicas. Yo parafraseé un texto bíblico en el que nuestro Señor dice que los escribas, no, perdón, los publicanos y las rameras entran primero al reino de Dios que los fariseos y los escribas y todas las autoridades, digamos, religiosas de aquel entonces. Y autoridades religiosas en el sentido de gobierno, porque al fin y al cabo todos los gobernantes son religiosos, todos. Solo que en nuestra actualidad están las autoridades religiosas cristianas, que serían los pastores, que tienen poco o nada poder, y las autoridades religiosas políticas que pertenecen a otra religión, la religión humanista, ¿no? Entonces, yo parafraseé ese texto y puse que los LGTB, los progres, los comunistas, ¿no? Entran al reino de Dios antes que los obispazos y, y todas esas autoridades religiosas actuales. ¿Por qué? Por la misma razón que nuestro Señor Jesucristo lo dijo en aquel entonces. ¿No? Porque eh, fíjese usted, mi hermano, cómo están actuando ahora los conservadores que dicen mantener el alero del cristianismo y de conservar las viejas costumbres buenas cristianas y todo ese cuento. Fíjense, hermano, cómo tratan con desprecio y con prácticamente ira o eh, condenación a, a estos personajes que han caído en el grave pecado de pertenecer a esas ideas y a estas cosas de lo que es el LGTB, el, el progresismo y todas estas ideas ridículas, ¿no? Pero nosotros, mi hermano, estamos llamados a luchar contra qué? ¿Contra aquellas personas o contra aquellas ideas que los dominan en sus mentes? Claro. ¿Entiendes?
Entonces nosotros estamos llamados a destruir esas ideas, pero prácticamente por amor a aquellas personas, no por un desprecio y un odio a aquellas personas. Lamentablemente, como pensamos en términos estatistas, lo que están viendo los conservadores, y voy a hacer como si yo fuese un conservador actual, esto es conservólico, lo vemos desde la mirada estatista. Esto es que estos LGTB, estos progres, ¿qué es lo que van a hacer? Van a tomar el control del Estado y van a usar esa violencia para imponerme a mí su forma de ver las cosas. Entonces, ¿qué es lo que hacen los conservadores? Es pensar en términos del Estado. Y se les va su verdadero objetivo si es que se dicen cristianos. Esto es, oye, tenemos que hablar con ellos, tenemos que ir a rescatarlos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que ellos se presentan a estos LGTB y todos estos progres, se presentan como aborrecibles para ellos mismos. Los LGTB los odian, los aborrecen, ¿verdad? Y a veces con razón, porque los tratan con verdadero desprecio. No, los tratan mal. Entonces, obviamente, hay un odio ahí, hay una cuestión psicológica, claramente. Pero nosotros estamos llamados, mi hermano, a destruir esas ideas, esas cosas que dominan esas mentes, pero para poder ayudarles. Pero la lógica estatista es la lógica del poder. Y aquí ahora, en estos momentos, se lucha entre la facción de los progres, o como le quieran llamar, y los que se dicen conservadores. Y ambos están luchando por el control del poder. Y ambos quieren echarse el poder o la violencia, tirarse la violencia del Estado al otro. Y se quedan satisfechos cuando se logra un triunfo político que pide al otro hacer lo que quería hacer. ¿Me Exactamente. entienden? Entonces, eso Exactamente. no es cristianismo, eso no tiene nada que ver con el pacto, la ley de Dios, el gobierno, el reino de Dios. No tiene nada que ver, mi hermano, eso es totalmente animal, mundano, satánico, como diría Santiago, ¿verdad? Sí, sí. Eso yo le llamo luchar por la espada de Excalibur. Dándose de puño a ver quién la saca, a ver quién entonces tiene el Claro. poder. Todos están peleando, luchando por obtener el control del Estado y el Estado, al ser esa violencia, esa soberanía, se la puede imponer a mi prójimo y obligarlo. Ahora estos hipócritas, estos imbéciles, discúlpenme la expresión, pero son unos idiotas, empiezan a criticar a la teocracia y decir que no, que los teócratas van a hacer exactamente lo que ellos quieren hacer con el Estado. No sé si se me entiende, ¿no? Y no, resulta que la teocracia es la eliminación del Estado, porque el Estado, al reclamar ser soberano, la teocracia declara que Cristo es el soberano, no puede haber un segundo soberano aquí. Cristo es soberano de la tierra. Salmo 24, ¿verdad? De Jehová es la tierra y su plenitud y todos los que habitan en ella. De nadie más, ¿verdad? Nadie puede reclamar esa soberanía. Entonces, esa situación me ha hecho meditar últimamente, mi hermano, y decir que, oye, la iglesia está con tanto problema, mi hermano, hoy en día, que ha olvidado completamente su misión, que es la de rescatar a las personas, rescatar imagínense, Al mi hermano, perdido. cuánta oportunidad hemos perdido yo he visto conservadores que se dicen cristianos burlarse de seres humanos que, hermanos, se cercenan sus partes, esto que está de moda ahora. Mano, eso no tiene nada de burla, eso es una desgracia. Es una Estamos desgracia. hablando de una persona que está cometiendo un error tan grave en su vida. Y tomarlo de burla, mi hermano, de desprecio, es no entender la realidad en la que Dios nos ha puesto. Definitivamente, hermano. No, y no transmitir ese amor a aquella persona, sino un desprecio, lo que hace en última instancia o de forma ulterior es crear un odio más grande hacia la iglesia y hacia Cristo, debido a ese propio desprecio. ¿Entiendes? Y eso es lo que está pasando en Estados Unidos, lo que pasa en el movimiento de los bueno, se dicen conservadores, también aquí en Latinoamérica, y que se hace esta crispación que es inevitable por la misma lógica del debate. ¿Y qué Claro. es lo que nosotros proponemos? Es que no haya integración. Separémonos, separémonos y veamos cómo le van a los LGTB, a los progres, y veamos cómo le van a los cristianos, y va a ver cómo pasaba en la Europa antes de la Revolución Francesa, que habían pequeños lugares que eran pequeños gobiernos, ¿verdad? Pequeños reinos, ducados, ¿no?
y cuando una persona veía que le estaba yendo mal porque, no sé, el rey o el que estaba ahí o la organización o las personas eran malas, me cambio de lugar y no me costaba tanto porque estaba al ladito, ¿verdad? Era como irse de una comuna a otra, ¿no? Y nos vemos. Algo así parecido pasaría si la iglesia se sesiona, si los progres se juntan entre ellos, solamente que parece que no, ¿cómo es posible que tú promuevas esto, esta división Pero es que eso se hace, mi hermano, ya está polarizada la sociedad. Ya tenemos el partido, ya tenemos la izquierda, la derecha, y dentro de la derecha y dentro de la izquierda están sus propios partidos, sus propias Es que subculturas que se separan unos con otros. lo que va a suceder, hermano, es lo que ha sucedido otras veces en la historia cuando los santos hacen lo que tienen que hacer, que es que las prostitutas y los publicanos van a querer comer a la mesa con el Señor y el Ujú. Señor va a comer a la mesa con ellos. Eso fue lo que hizo. Exacto. Y si los cristianos somos los representantes de nuestro Señor, ¿verdad? En el sentido sacerdote, ¿verdad? Real, ¿verdad? Que el Señor nos llamó. Pues eso es lo que vamos a estar haciendo, ¿o no? Y si no lo Exacto, mi hacemos, hermano. si no lo hacemos, ¿somos iglesias entonces? Exacto. Yo, Una cosa que me llama, o sea, he pensado mucho. A nosotros como cristianos y como iglesia no nos debería sobrar nadie, mi hermano. Nadie nos sobra. amén. Nosotros debemos estar con los brazos abiertos con las personas, con todos, a todos. ¿Entiendes? El, el solo hecho del evangelio por sí mismo, la verdad de Dios, el Dios mismo, su revelación, va a ser eso lo que va digamos, a producir el rechazo o la integración a la iglesia de parte de esas personas, pero que no sea nosotros, que no sea, no seamos nosotros los que los echamos, ¿verdad? Claro, Que sea ese odio que ellos puedan sacar de su corazón, de su malo corazón, que los lleve afuera, pero que no sea nuestra actitud, que no sea nosotros, ¿me amén. entiendes? Claro. No seamos esa causa. Claro. ¿Entiendes? Y lamentablemente la iglesia hoy en día está siendo la causa de que los paganos no quieran pe- conocer, al menos pasearse por ahí, a ver, oye, ¿y esto de qué se trata? Sí, somos ¿Entiendes? la causa por la cual el nombre de Cristo es blasfemado. El Claro. nombre de nuestro Señor es blasfemado. Claro, y fíjese, hermano, que algunos pensará y dirá que no, pero es que para tú estar con la iglesia tienes que cumplir requisitos, o tienes que arrepentirte. Mi hermano, eso es estar en el mundo, es abrir los brazos al mundo, a la gente pecadora, ¿verdad? Como lo hacía nuestro Señor Jesucristo cuando dejó pasar a- a María Magdalena, fue la que le echó perfume, ¿verdad? Eh, 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 es una María, sí. eh, sí. El, el, Así mismo, cuando él mismo se juntaba con los pecadores, con los mismos publicanos, que eran los cerdos de aquel entonces, era como hablar la peor calaña que existía en la sociedad, o las rameras, ¿verdad? Es abrir los brazos en el sentido, ven para acá, que ellos se vayan por su propia decisión, no porque nosotros los echamos, ¿entiendes? Pero ¿qué pasa? Que la luz va a ahuyentar las tinieblas inevitablemente. ¿Entiendes? Entonces, que no seamos nosotros, no pidamos requisitos. ¿Me entiendes? Porque Dios no pidió requisito con nosotros, mi hermano. No pidió requisito con nosotros. No, hermano, cuando el Señor me rescató, yo era un pecador sucio. Y todavía el Señor, y todavía estoy en sus brazos por su gracia y misericordia. Nunca ha cambiado eso. Que los cristianos piensen que tienen algo delante de Dios. Yo creo que, hermano, yo creo que los descarta de Mm. verdaderamente disfrutar de la gracia, porque la gracia es reconocer esa realidad, que nosotros fuimos prostitutas, fuimos publicanos. Eso éramos Ujú. nosotros. Hasta hace cuánto éramos eso. Hasta hace poco éramos eso. Y el Señor abrió las puertas de otros hermanos que se atrevieron a amarnos, que se atrevieron a dedicarnos años, tiempo. Entonces nosotros no podemos devolverle el favor
a estos zurdos, a a estas feministas. No podemos devolverle el favor, no podemos. Si no podemos, entonces quitémonos el título entonces de cristianos y digamos que somos otra cosa y persigamos otra religión civil. Por eso es que yo entiendo, hermano, que por eso está creciendo tanto el movimiento, los movimientos de derecha, porque realmente ahí hay mucha gente que tiene apariencia de cristiandad, pero realmente no lo son, hermano. Y ahí se Mm. sienten bien en esa religión civil. Am, y es triste porque es el nombre de Cristo el que es blasfemado. Y el Señor nos llamó, ¿verdad? Pablo dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Nuestra lucha es contra el Estado, porque el Estado, dice que es contra Porque el Estado es una idea, principados. mi hermano. Claro, y El dice es Estado es contra una idea. principados. Dice principados y potestades. ¿Y qué son los principados y las potestades en el tiempo de Pablo? Mm. No solamente estamos Claro. hablando de ángeles, también estamos hablando del poder que tenía el imperio, ¿verdad? Y todo eso. Y el poder de las ideas también, mi hermano, que Mm. tienen que ser destruidas. Y eso estamos llamados a destruir esa idea. Y el Estado principalmente es una idea, mi hermano. Es una concepción del mundo, es una cosmovisión. Y esa estamos llamados los cristianos a destruirla, porque esa cosmovisión establece que no, Cristo no es el soberano, es el Estado el soberano, el que tiene la palabra determinante, el que predestina es el Estado, no Cristo. Esa es la declaración del estatismo, de cualquier tipo de Estado. Limitado, grande, chico, mediano, da lo mismo. ¿Entiendes? Y bueno, terminar también con eso que habíamos comentado como último, decir que esta dialéctica estatal o estatista de tomar el control, ya sea para, entre comillas, bien de la sociedad por las buenas costumbres o por el cristianismo, o ya sea por parte de los paganos, de los progres, de tomar el control para paganizar el mundo y echarle el Estado en contra de la iglesia. Esa dialéctica lo único que trae es violencia, lo único que trae es enemistad. ¿Bien? Y nosotros no tenemos esa dialéctica nosotros. No, no estamos en esa. No nos interesa, ¿verdad? Nosotros, fíjense, como dijo nuestro Señor Jesucristo, Él no vino a condenar al mundo, sino a salvarlo, ¿verdad? Porque el Hijo del Hombre no vino a condenar al mundo, sino a ir en rescate de muchos, ¿verdad? Nosotros también. El mundo ya está condenado, nosotros estábamos condenados. Que ya, la condena ya está, ¿verdad? El juicio ya está, y es evidente, como diría el apóstol Pablo en Romanos 1, se nos revela desde el cielo, ¿verdad? La ira de Dios, el castigo de la condenación. Nosotros debemos preocuparnos por salvar al mundo, no por condenarlo, por salvarlo. Pero eso no implica que no vamos a condenar las enseñanzas, porque ese es un mandato clarísimo de las escrituras y que está por todas las escrituras, de destruir toda enseñanza que se opone a nuestro Señor Jesucristo, de llevar las mentes de los hombres, ¿verdad? Cautivas a Cristo. Pero eso se hace a través de las ideas, del servicio, de la enseñanza, del discipulado, de la entrega, no de la violencia. Nadie se convierte por medio de la violencia, hermano, nadie. Y el Estado Eh, es violencia, que es lo que y usted el está Estado es diciendo. eso, el Claro. Estado es violencia. Bueno, Eso es lo que nos... yo no tengo más nada que aportar. Gracias, El hermano. Estado es violencia, hermano. Bueno, un abrazo, que esté muy bien y espero nos vemos el próximo jueves, si Si el Dios Señor quiere. lo permite. Ya pues, un abrazo, mi hermano. Bendiciones.